Buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno poderles saludar por este medio. Nos da gran gusto poder estar nuevamente en este domingo para poderles compartir el mensaje de la palabra del Señor, que podamos meditar un momento, que podamos estar juntos, ya que no tenemos la oportunidad de estar congregados allá en la casa de oración, pues por este medio podemos llegar a sus hogares y les damos las gracias para que nos permiten poder llegar a sus hogares. Damos la gloria a nuestro Señor, que Él nos ha dado la vida en este día. Muchas veces nos quejamos de que mucho sol y ahora tal vez que ha estado llovinando, pues que ha estado poco soleado. Algunos digan que por qué no hay sol, ¿verdad? Pero los seguidores de Jesucristo, la Biblia nos dice que en todo tenemos que dar gracias. Entonces nos gozamos en la presencia de nuestro Dios de poder estar en este día llegando a sus hogares con el favor y la misericordia de nuestro Dios. Siempre tenemos algunas noticias, pues en realidad tristes, mis amados hermanos. El día de ayer me estaba notificando mi hermano Edgar que había fallecido un compañero de allá y amigo del ingenio. Pues en realidad, si alguno de los hermanos o amigos que van a escuchar lo conocen, pues nuestro más sentido pésame para la familia Morales. En realidad uno se ha sorprendido de todo lo que ha pasado, lo que ha acontecido en este año. En realidad el Señor, si usted recuerda, nos estuvo preparando, hablándonos que este año 2020 venía un montón de situaciones difíciles. Y por eso es de que el 2019 el Señor estuvo alentando, estuvo exhortando a su pueblo, hablándonos que nos preparáramos. Y en realidad esa va a ser la meditación de hoy. ¿Cómo estamos preparándonos? En realidad quizás estamos agobiados, estamos tristes por todo lo que está aconteciendo, por lo que nos está pasando. Pero la Biblia nos manda que nos animemos unos a otros. Y que ese ánimo lo vamos a tener, lo vamos a recibir de parte de Dios si nosotros le buscamos a Él. Hoy en día hay muchos medios por los cuales usted puede llegar para poder escuchar la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por este medio que Dios nos permite poder llegar a ustedes y poderles saludar, poderles enviar todo nuestro cariño, un abrazo en el amor de Jesucristo. Para los que nos van a ver, para los que van a escuchar, con todo nuestro corazón, pues en realidad les amamos en el nombre de Jesucristo y nos gozamos de poder estar. Nos podemos, amados hermanos, deleitar en esta mañana de poder tener vida. Yo no sé si usted ya le dio gracias al Señor por un nuevo día que le ha regalado, un nuevo día de vida, pero si no lo ha hecho, pues yo le invito a que lo hagamos en este momento. Si usted quiere, pues cierre sus ojos, y pues si no, pues ahí dele la gloria al Señor y agradézcale, porque si usted pues está viendo esta transmisión es porque usted está vivo, porque quizás algunos dolores, quizás algunos problemas, pero la palabra del Señor nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad es para siempre. Él ha hecho engrandecer su misericordia para nosotros, para los que le amamos. Tanto está distante los cielos de la tierra. Es una gran misericordia la que ha tenido el Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que podamos meditar en la palabra del Señor. Yo le ruego al Señor que desde ya tome el control de su corazón y que esté como esa tierra fértil, abonada, fertilizada, regada, preparada para la palabra del Señor. En realidad, el Señor muchas veces nos exhorta, mis amados hermanos,
pero es porque nos ama. No lo tome como que yo voy a ser el que le voy a hablar, sino la palabra de Dios. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora venimos delante de su presencia, mi amado Salvador y Redentor, creyendo en sus misericordias, creyendo, Señor, en su perdón, porque su palabra nos habla, Señor, que si nosotros confesamos nuestras ofensas, Señor, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usted quiere que nosotros vivamos una vida santa, agradable a usted, a su presencia, mi Señor. Porque su presencia, Señor, es santa, Señor. Usted es santo y por eso demanda santidad para los que le buscamos. Usted no quiere que vivamos una vida igual a la del mundo, Señor, ese mundo pecaminoso, Señor. Usted no quiere que nosotros vivamos como vivíamos antes, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Si usted nos ha llamado, es a una vida santa, Señor. Es así como va usted a escuchar nuestra voz. Su palabra nos habla cómo vivir esa vida santa. Su palabra nos dice que cuando nosotros le recibimos, le aceptamos, Señor, y luego nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra que somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todo aquello, lo malo, ha sido desechado, ha sido sepultado en las aguas del bautismo. Aquí todo es hecho nuevo. En Cristo somos una nueva criatura. Padre, gracias, Dios mío, por esa oportunidad preciosa, maravillosa. Señor, y oro, Padre, en el nombre de Jesús, que si va a haber alguien, Dios mío, escuchando esta palabra, escuchando esta oración, Señor, que no le haya recibido, Señor, oro en el nombre de Jesús para que usted toque su corazón en este momento. Espíritu Santo, muévanse allá tocando esas vidas, esos corazones, para que puedan orar, para que puedan recibirle como su Salvador, mi Señor. Espíritu Santo, toque esos corazones para que sientan la necesidad de llenar ese vacío, porque cuando nosotros no le tenemos en nuestra vida, tenemos un vacío en nuestro ser, en nuestra alma, que por mucho que tengamos, por bienes materiales, por mucha familia, por muchos amigos, Señor, siempre hay un vacío. Hay un momento en el que nos quedamos solos y hay algo que nos hace falta, y es esa presencia, esa comunión que se rompió allá en el huerto, en el jardín del Edén, cuando pecó, cuando transgredió el hombre. Ahí se rompió esa comunión con Dios, pero Jesucristo ha venido a la tierra para que nuevamente, por medio de Él, sea esa rotura, sea nuevamente soldada, sea unida por medio de la sangre del Cordero, podamos tener esa comunión nuevamente con Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toque esas vidas, esos corazones, y que puedan orar ellos para recibirle, que puedan hacer esta pequeña oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he transgredido tus leyes, tus mandamientos, pero hoy vengo a ti para recibirte como mi Señor y Salvador. Creo en Jesucristo, que murió y resucitó, y que esa sangre me limpia de todo pecado. Creo en las promesas de Dios. Creo que al morir Él en la cruz del Calvario, Él llevó mis pecados, y por medio de Él, por esa sangre, soy acepto delante del Padre. Creo y recibo la vida, el regalo de la vida eterna, al aceptar, al reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Padre Santo, en el nombre de Jesús, si hay alguien que va a hacer esa oración, yo le ruego que lo ministre con su Espíritu, Señor, y que pueda buscar una congregación, que pueda buscar a alguien, Señor, que lo ayude, Señor, para poder escudriñar la palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, para que toque las vidas. Si hay alguien de los hermanos, Señor, que se ha sentido que le ha fallado el Señor, que pueda, en el nombre de Jesús, orar para recibir ese perdón de pecados. El Señor está presto para socorrernos, para ayudarnos, para atender nuestras palabras.
Padre, en el nombre de Jesús les ruego que quites todo estorbo, Señor, ato en el nombre de Jesucristo. Señor, toda presencia maligna, Señor, y que su Santo Espíritu sea el que se glorifique en nuestras vidas, en nuestro hogar, en los hogares, Señor, de los hermanos, de los amigos que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús, tome control, Dios mío. Reprendemos en el nombre de Jesús toda trampa del enemigo, Señor, toda astucia, Padre. En el nombre de Jesús, todo estorbo, Padre. Proclamamos libertad en el nombre de Jesucristo, papá. Proclamamos sanidad. Proclamamos redención. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas, Señor. Padre, gracias, Dios mío. Oro para que su Santo Espíritu ministre las palabras que van a salir de mi boca y que sean gratas delante de usted, Señor. Que sea, Padre, su Santo Espíritu meditando, Señor, hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Oro para que, para que nuestro Señor sea glorificándose allá en sus hogares, en sus vidas. El Señor me hablaba, mis amados hermanos, y un versículo es en realidad digno de ponerle atención. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, abra sus Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. El Señor nos manda en este capítulo la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Eso es lo que nos habla esto. No voy a leer todos los versículos. La parábola que el Señor menciona es la de un hombre, de un juez injusto. Pero donde el Señor me llevaba específicamente, mis amados hermanos, era el versículo 8. Y hacía énfasis, en el nombre de Jesús le leo esto. Que el Señor bendiga su palabra. Lucas 18:8, en el último pasaje dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta al Señor, ¿hallará fe en la tierra? El Señor, mis amados hermanos, inicia hablando sobre una importante lección en esta parábola. El Señor habla a sus discípulos y toda la gente que estaba oyendo le relata por medio de parábolas. Usted sabe que al Señor Jesucristo le gustaba hablar en parábolas. Y en realidad no era para todos para poder conocer el significado de las parábolas. El Señor les dijo a ellos, a los discípulos, que a ellos les era dado a conocer el misterio del reino. Usted puede leerlo en Mateo 13, del 10 al 11. Ahí les revela y les dice el Señor que para ellos era, para sus discípulos, para aquellos que le han recibido como Señor, es a los que se les da a conocer los misterios del reino. El Señor les habla a los demás en parábolas. Y la diferencia con los discípulos era que a ellos se las daba a conocer. Esta parábola que menciona es sobre un hombre que le hacía daño a una viuda. Todos los días llegaba esta viuda delante de un juez que menciona ahí en Lucas 18. Pero cuando leemos un poco acerca del currículum, de la presentación de este hombre que atendía a la viuda, no era una persona buena, no era una persona correcta. Y quizás alguien cuando escuche hablar de una viuda, pues siempre se imagina una persona adulta, una persona ya mayor, y quizás diga, bueno, cuando llegó inmediatamente la atendieron. No fue así. La Biblia nos relata, mis amados hermanos, que este hombre era malo,
el juez, este juez que atendía a esta viuda, era un hombre que no tenía respeto para ningún hombre y no tenía temor a Dios. Usted puede darse cuenta cuál es la carta de presentación de esa persona. Pero para poder entender todo esto y a qué vino esta palabra, por qué razón el Señor les comienza a hablar respecto de esta parábola y les dice, y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Es necesario entender el capítulo 17. Ese es el contexto del capítulo. Es el contexto del capítulo 18. Porque el Señor ahí les dice y les habla a sus discípulos en el capítulo 17. Si usted lo quiere leer despacio, léalo después. Pero el Señor les habla a sus discípulos de tropiezos en ese capítulo. Les habla de perdón, les habla de fe, les habla de servicio, les habla de agradecimiento o gratitud, les habla de salvación y el tema que estaríamos viendo sobre la venida del Señor a la tierra con poder y gloria. Entonces es ahí donde entra la pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Y cuando el Señor Jesús presenta esta historia sobre la viuda, la cual tenía una gran necesidad de ayuda, que le ayudaran, que le socorrieran, porque había una persona, Lucas no menciona quién, pero había una persona que le hacía mucho daño a esta mujer, y ella todos los días llegaba y se presentaba con este juez y le decía que le hiciera justicia. Eso significa que era algo malo, o sea, era ese daño que le estaban haciendo a esta mujer. No era porque ella le estuviera haciendo mal a este hombre y que le estuvieran pagando con mal. Este hombre se comportaba mal con esta viuda y por eso es que ella llegaba todos los días. Se presentaba con el juez y le decía: hazme justicia. Y después de ver de que usted vio el currículum de ese juez injusto que dice la Biblia, yo quiero que nos enfoquemos ahí en el versículo 5 y hago énfasis. Las palabras que menciona ahí el juez injusto. Dice: le haré justicia. Y menciona otra diciendo: viniendo de continuo. Y entonces yo con eso pregunto: ¿ha dejado de orar usted? ¿Ya no ora como antes? Quizás porque no ha obtenido respuesta de lo que ha estado pidiendo. La Biblia nos enseña algo acá, amados hermanos. Esta mujer llegaba delante de un juez injusto, dice la Biblia. Esa es una. Número 2, no nos dice que la viuda haya sido comprada con la sangre de Jesucristo. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que tenemos la puerta, el acceso al lugar santísimo abierto. El problema de nosotros es de que nosotros nos angustiamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejamos que actúe el poder de Dios. No esperamos la voluntad de Dios. Que no nos pase lo que en una oportunidad dijo Sara a Abraham: yo no veo que suceda nada, no veo cumplida la promesa de Dios, no veo que quede embarazada, no veo nada. Toma a mi criada, toma a mi sierva Agar, y cuando ella dé a luz en mi rodilla lo hará para que ese niño sea como mío y vea todo lo que les aconteció. Cuando nosotros no aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, que nos desesperamos y queremos hacer las cosas por nuestra manera, entonces van a venir problemas. A pesar de que esta viuda, esta mujer, mis amados hermanos, no tenía a nadie más. Ella venía delante de este hombre injusto. Y todos los días venía delante de él y le decía: hazme justicia contra mi adversario. Y entonces por eso recalcaba yo
las palabras que menciona en el versículo 5 y que por supuesto que no es eso, no es todo lo que menciona el versículo 5, pero yo quise hacer énfasis en lo que decía el juez injusto. Le haré justicia. ¿A causa de qué? De estar viniendo de continuo. Y después de ponerle atención a esas palabras, el Señor Jesucristo dice en el versículo 6, oíd, dice, la respuesta de esta persona malvada, lo que dijo, le haré justicia. Y entonces Él dice, versículos 7 y versículos 8, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que le responderá de inmediato. Y entonces aquí hablamos y venimos nuevamente, pero es al tiempo de Dios, no al nuestro. No se desanime. Si usted tiene delante de Dios 1, 2, 3, 5 peticiones, no se desanime. Dele la gloria a Dios. Recuerde que Dios no es sordo. Si este juez injusto, esta parábola que presentó el Señor Jesucristo, pudo prestarle atención y darle oído a esta viuda que le venía a decir que le hiciera justicia, ¿cuánto más nuestro Dios no nos ha escuchado? ¿O cree usted que Dios está sordo? La Biblia nos habla que no. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es una maravillosa promesa, esa es una promesa de Dios. Y está diciendo, mis amados hermanos, clama a mí, yo te responderé. Y si dice yo te responderé es porque Él nos oye. Pero no dice inmediatamente. Yo sé que muchas veces se ha manifestado el Señor que llegamos y el Señor conoce el corazón, conoce la situación, la circunstancia. Y por eso es que de inmediato el Señor da una respuesta. Pero muchas veces el Señor quiere probar nuestra fe. Quiere probar a ver cómo en realidad estamos cimentados. Y déjeme decirle algo, muchas veces el Señor permite que el diablo llegue y ponga situaciones difíciles para ver en realidad si nuestros pies están sobre la roca. ¿Recuerda usted a Job, verdad? Claro que lo recuerda. La Biblia dice que era un hombre perfecto, temeroso a Dios, que no había otro como él en la tierra. Imagínese cómo era ese hombre. Pero se presenta el adversario, Satanás, y pide que se lo dé. Que porque Dios le tiene beneficios a él es porque Job es así. Dios le ha provisto a usted un techo, le ha provisto alimento, le ha dado vestido. ¿No hay razón para estar agradecidos? ¿Y cuántas cosas más nos ha dado el Señor? Esta mujer, mis amados hermanos, esta viuda de Lucas 18, ella, a pesar de saber y conocer que este hombre era un hombre ingrato al que acudía ella, no por eso se desanimó. Ella insistía cada día, llegaba a pedirle. El Salmo 50:15 dice, e invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Eso significa, cuando habla de te libraré, es porque el Señor oye, escucha nuestra oración. Esperemos nosotros en la voluntad, mis amados hermanos. Dios tiene la respuesta para esa petición que usted tiene. Dele la gloria al Señor. Alabe el nombre del Señor en medio de esa situación, de esa circunstancia. Y entonces usted se va a dar cuenta lo que el Señor va a hacer. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 11:41 y 42. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús estaba en la condición como hombre, pero él había algo que no perdía, y era la comunión de la oración. Usted ha leído, ¿verdad?
Usted ha leído la palabra del Señor y dice que Él de madrugada, antes de que todos estuvieran ahí, Él se iba a un lugar tranquilo, se retiraba a un lugar solo para estar en comunión con el Padre. ¿Cuántas veces nosotros afanados por las cosas, por los quehaceres, por el diario vivir, muchas veces ni siquiera doblamos nuestras rodillas para agradecerle al Señor por la vida que nos da, por ese aire que nos está prestando, por el sol que nos alumbra, por el techo que tuvimos, por la cama donde recostamos nuestra cabeza? Recuerda que Él no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Muchas veces se nos olvida a nosotros agradecerle al Señor. Y sabe, por eso vienen los problemas. Eso es lo que se ha perdido hoy en día. La comunión, la oración. Y es necesaria la oración. Cuando yo estaba leyendo esto y que el Señor me enfatizaba este versículo, hallará fe. Se refiere en realidad a esa desesperanza que muchas veces llega a la vida de uno, pero es por la falta de comunión con el Señor. Cuando nosotros dejamos de orar como lo hacíamos antes, entonces viene la desesperanza a nuestra vida. Esta mujer pudo haber dicho: ¿cómo voy a poder seguir yendo yo delante de este juez que es injusto, que no teme a Dios? ¿Para qué sigo gastando mi tiempo si no me va a oír? ¿Qué hubiera pasado con esa mujer? No le hubieran hecho justicia. Y el Señor Jesucristo, después de que termina de contar esa parábola, Él les dice a ellos, yo les estaba leyendo una traducción del lenguaje actual: ¿creen usted que Dios no los defenderá? Aquellos que oran fervientemente a Dios día y noche, que claman a Él. Eso lo presenta el Señor porque es necesario orar, 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 hablar con Dios, llegue con Dios, cuéntele sus problemas, descanse en la presencia de Dios. Mire, yo le he dicho a mi familia que muchas veces yo llego delante de Dios y no tengo palabras que decirle, simplemente me quedo ahí callado en la presencia de Dios y el Espíritu Santo comienza a ministrar mi vida. Y entonces comienza a desaparecer todas esas angustias, todas esas preocupaciones, cuando nosotros permitimos eso. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, él sabía eso. Él tenía una vida de oración tremenda. En Efesios 6:18 él dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y que velemos en ello con toda perseverancia. Oiga bien, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La carne es débil, la carne va a querer que usted, si Dios le pone en su corazón, va a querer que si mucho 1 minuto ore. Pero orando en el Espíritu, usted va a permitir ser ministrado por la presencia de Dios. Si usted me dice, sí hermano, pero lo que pasa es de que me entra la tarde por el trabajo, madrugue entonces más, dele tiempo a Dios. Oiga, aquel que dio su vida, aquel que entregó todo por usted y por mí, ¿no merece ese tiempo? Aquel que se despojó de su gloria, que dejó su trono, su majestuosidad, aquel que dejó toda la servidumbre de los ángeles, su gloria, se despojó de todo para venir aquí y ser siervo por usted y por mí. Él lo entregó todo. Nosotros no le vamos a entregar tiempo. Nosotros decimos, Señor, podemos decir Señor, ¿verdad? Pero ¿hacemos su voluntad? Y la voluntad del Señor es que estemos en la presencia de Él, en comunión con Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la oración. A través de la oración. Si usted dice, no encuentro palabras, alabe, adore a Dios. Dele la gloria a Dios.
Y es porque nosotros nos hemos acostumbrado a las oraciones que siempre hacemos, a dar gracias y a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por mis hermanos, te pido por mi familia, te pido por mi trabajo, te pido esto, te pido lo otro. Por eso nos quedamos cortos. Pero cuando nosotros aprendemos a glorificar, a exaltar el nombre de Dios, entramos en esa presencia gloriosa y el Espíritu Santo nos comienza a conducir las palabras que debemos hablar delante de nuestro Dios. Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Nosotros humanamente no lo sabemos, porque somos débiles. Pedimos para nuestros deseos. Por eso dice que somos débiles. Pero el Espíritu sí, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo comience Él a hablar por nosotros en esa oración y ruego, entonces esas palabras van a llegar allá al trono de la gracia. No le digo que no llegan sus oraciones allá, pero el Señor le agrada más cuando nosotros comenzamos a pedir por los demás. Señor, ayúdame a ganar almas. Recuerda que para eso fue salvo usted, ¿verdad? De lo que recibiste de gracia dalo. Y decía mi madre, ¿verdad? Mi mamá decía, no seamos envidiosos, no seamos egoístas, no querramos comer solo nosotros. Demos de lo que Dios nos ha dado. Compartamos el Evangelio. Comparta lo que Dios ha hecho. Cuando entramos nosotros en esa meditación, Señor, ayúdame, dame palabras para hablarle a las personas, dame de tu amor para que las personas vean en mí reflejado tu amor. Cambia mi corazón, hazlo conforme a tu propósito, a tu voluntad. Entonces nosotros, amados hermanos, vamos a encontrar ese tiempo, ni vamos a sentir cuando estemos ahí doblados de rodillas delante de la presencia de Dios. Vamos a sentir, vamos a encontrar ese reposo, esa calma, vamos a encontrar ese regocijo, vamos a encontrar ese consuelo, esa fortaleza. El problema es de que nos hemos acostumbrado a hacer oraciones que siempre repetimos y repetimos lo mismo. El Señor Jesucristo, Él enseñó una oración, un modelo de oración, pero no es para que la repitamos como que fuéramos grabadora. Es para que meditemos en ella. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando usted dice eso, santificado sea su nombre, es porque tiene que darle la gloria a Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es, que tu reino sea establecido acá. Ayúdanos a compartir ese mensaje de vida. Cuando nosotros empezamos a orar conforme a la palabra de Dios, conforme el Espíritu nos va dando, no a la carrera, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Hemos hablado ya algunas veces de eso. No significa que usted no se levante de estar arrodillado. Donde quiera que usted anda en el trabajo, usted ande meditando, el Señor, ayúdame. Señor, tú sabes de que este trabajo es difícil. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame, Señor, para que pueda ayudar a otros. Y uno anda meditando, Señor, guárdame aquí donde voy a hacer este negocio. Ayúdame, Señor, en este negocio que voy a realizar. Señor, guárdame, quita todo enemigo, quita todo tropiezo. O usted ya hizo un negocio y todo le salió bien. Señor, te alabo, te bendigo, te doy la gloria. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Ese es un texto que lo repetimos a cada momento. Por nada estéis afanosos, por nada nos desalentemos. En otras palabras, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Usted conoce el significado de ruego. Cuando nosotros queríamos algo de nuestros padres, de nuestros papás terrenales, estábamos insistiendo. Y ellos nos decían, si te portas bien, te lo doy. Y seguíamos nosotros insistiendo. Con toda oración y ruego, preséntese delante de la presencia de Dios. Pero el Salmo 100 nos indica a nosotros, mis amados hermanos, que primeramente en el versículo 4 entremos en la presencia de Dios con acción de gracias, que lleguemos a sus atrios con alabanza, que alabemos y que bendigamos su nombre. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra, no escudriñamos la palabra de Dios, entonces no vamos a conocer eso. Pero hoy usted lo está conociendo. Esta mujer, mis amados hermanos, a pesar de ser viuda, que no tenía nadie quien la socorriera, ella veía el único medio. Un medio que estaba lleno de tropiezos, un medio que no veía gran solución, ¿verdad? Pero ella acudía a ese medio y era ese juez injusto. Y si esta mujer logró recibir respuesta, el Señor Jesús nos dice a nosotros, ¿creen ustedes que Dios se tardará en responderles a aquellos que claman día y noche? De cierto les digo que pronto le responderá. Pero no dice inmediato, pronto le responderá. Y eso significa que aguardemos. Aquella mujer cananea, mis amados hermanos, a mí me gusta esa historia. Aquella mujer cananea que su hija estaba siendo estorbada, atormentada y que ya iba a morir por un espíritu malo. Esa mujer fue tras el Señor Jesús cuando supo de Él. Y a pesar de que se presentaron muchos tropiezos, esa mujer no seguía dejando de clamar. Tanto fue así que los discípulos se molestaron y le decían, Señor, despídela, dile que se vaya. ¿Ha dejado usted de orar? Yo le insto a que retome nuevamente ese tiempo de oración. Yo sé que cuesta, de madrugada cuesta levantarnos. Quizás hemos tenido un día pesado, un día cansado, y otro día en la madrugada cuesta levantarse uno. Pero cuando usted comienza a hacer el esfuerzo, una, otra, y sigue así, el mismo Espíritu lo va a ir fortaleciendo. Y luego usted va a sentir esa necesidad de levantarse de madrugada. Pero si usted no lo pone en práctica, usted se queda durmiendo y no saca tiempo para orar. ¿Cómo puede entonces usted estarle reclamando a Dios? Si el mismo Señor Jesucristo nos puso a nosotros el ejemplo. Antes de Él ir a hablar a otros pueblos, Él se retiraba a lugares desiertos, solos, y oraba por horas. La vida del creyente, mis amados hermanos, si usted se dice ser creyente, seguidor de Jesucristo, tiene que ser una vida de oración, de ayuno, de búsqueda. No podemos ganar las batallas nosotros de otra manera. Tenemos que orar. Y hay una historia, a mí me agrada mucho. En 2 de Crónicas 20, se levanta un rey llamado Josafat. Yo ya he predicado sobre este pasaje. Pero hoy lo que quiero hacer énfasis es la oración de Josafat, porque eso es lo que estamos hablando. La oración de Josafat. ¿Y qué fue lo que obtuvo Josafat después de esa oración de buscar a Dios? Él obtuvo victoria. La Biblia nos habla ahí en 2 de Crónicas que después de tener paz un tiempo Josafat, vinieron reyes en contra de él y era un ejército grandísimo y él tuvo temor.
Claro, es lógico que nosotros como humanos sintamos en medio de esas pruebas temor de lo que viene. Pero la diferencia va a ser qué es lo que hace usted. ¿Se queda atemorizado y no busca a Dios? ¿O en medio de ese temor usted dobla sus rodillas y le dice al Señor que usted reconoce que es débil, que es inútil y que Él sí puede obrar, que Él sí puede hacer? Josafat, mis amados hermanos, este varón vino delante de la presencia de Dios y se humilló grandemente. E hizo pregonar ayuno. Y Dios le dio la victoria. Nosotros como hijos de Dios frecuentemente vamos a sufrir ataques del diablo, de Satanás. ¿Y por qué se dice Satán? Porque es en la traducción el Satán o el adversario. Es alguien que se opone a todas las cosas de Dios. ¿Y por qué se opone contra nosotros? Porque nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Por eso lo tenemos como adversario. Y por eso es de que siempre tenemos que estar preparados nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en toda perseverancia. La conducta de Josafat fue buscar el rostro del Señor. Proclamó ayuno en toda Judá. La oración de él fue, oró lleno de temor. Le recordó a Dios las victorias anteriores. Usted ha oído que yo les he dicho, la Biblia dice, traed a memoria, recordadme. Entonces dígale al Señor, tu palabra dice esto y esto. Josafat le recordó de las victorias anteriores, de la amistad con Abraham, el patriarca de Israel. Josafat oró con un objetivo, que Dios le diera la victoria. Oró con humildad, confesando su debilidad. Eso es lo que nos dice Romanos 8:26. Oró confiando en una respuesta. Y todo el pueblo participó de la oración. Por eso es necesario que usted y yo nos ayudemos, nos apoyemos en oración. Es necesario. La respuesta de Dios a través de Jaasiel, del vidente. Su palabra le dio ánimo al pueblo. Mostró que la batalla es del Señor. Y por eso es de que nosotros perdemos. Por eso es que nosotros fallamos. Porque queremos pelear con nuestras fuerzas. El Señor me enseñó a mí en una oportunidad y me habló claramente y me dijo, no es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda, mis amados hermanos. Nosotros en nuestras fuerzas, ¿cómo vamos a pelear con un enemigo que es invisible? No podemos. Estaríamos tirando golpes al aire. Pero espiritualmente es como se pelea. La Biblia nos dice a nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es de que tenemos que tomar la palabra de Dios. Josafat le dijo al pueblo que el Señor lucharía por ellos. El Señor colocó al pueblo en un lugar estratégico. Se hizo un culto de acción, digámoslo de esta manera, porque puso Josafat a cantores a que exaltaran el nombre de Dios. Y era lo que estábamos hablando, que entremos a los atrios, que entremos al trono de Dios con acción de alabanza, de adoración. Comenzó antes de la batalla. Hubo gran fe en la promesa de Dios. Josafat y todo Judá se postraron delante de Dios con gratitud. Los levitas, los que adoraban a Dios, alabaron al Señor con alabanzas, con cánticos. Josafat mandó a que esos cantores fueran delante del ejército. El Señor les dio un plan estratégico. Y eso es lo que obtenemos cuando nosotros oramos. ¿Y qué fue lo que vino? Ni siquiera hubo necesidad que pelearan.
Dios confundió a los enemigos. Dice que ellos se pelearon en contra unos de los otros. Y todo el pueblo le dio la gloria a Dios. Y esta acción, todo lo que se vio ahí, hizo que todas las naciones temieran al Dios de Josafat. Dios trajo seguridad a Josafat y al pueblo. Y de ahí en adelante, nadie, después de haber visto esto, que ni siquiera tuvo necesidad el ejército de Josafat de pelear, nadie osó ir en guerra contra ellos. Y Dios les dio gran paz y reposo. ¿Quiere usted tener las victorias? Gánelas delante de Dios en rodillas. Esa es la mejor arma. Esa es la mejor arma que usted puede tener. Llegar delante de Dios. Tiene enemigos en su trabajo. Tiene personas que le desean el mal. Bendígalos. Ore por ellos. Tiene enemigos en las vecindades. Ore por ellos. Bendígalos también. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo, que nos dijo que teníamos que bendecir y no maldecir. Por eso es necesaria la oración. Entre más nosotros oremos, más nos llenemos de esa presencia de Dios, más presencia se va a reflejar en nuestra vida. Y ya no vamos a querer actuar nosotros con nuestras fuerzas, en nuestra carne, sino que el Santo Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, Él es el que nos va a dirigir. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta que hizo el Señor, por lo que estaba diciendo. La injusticia es una de las características de nuestro mundo, mis amados hermanos. Y por eso la esperanza del creyente de no esperar en las promesas del mundo, sino en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en esa historia final feliz. Mientras tanto, el deber de nosotros como cristianos es mantenernos suplicando en oración que Dios haga su justicia. Es por esto que en esa sección que termina esa pregunta, es una especie de llamado a que continuemos orando y esperando en nuestra vindicación, en nuestra redención. El ejercicio de la oración persistente se nos recomienda aquí. Solamente puede ser practicado por medio del ejercicio vigoroso de la fe. Cuando Cristo vuelva, seremos aquellos que Él encontrará orando, aguardando en Él, en sus promesas. Estaba yo leyendo de una persona que se llama Guillermo Hendrickson, y él plantea de esta manera: la pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino de un autoexamen, que cada uno responda personalmente cómo está su vida, cómo está su vida de oración. Solamente la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos y la oposición. ¿Y cómo vamos a tener fe si no oramos? Si no leemos la Biblia, si no escuchamos la palabra de Dios. Es una fe que debemos pedir a Dios que nos dé. Recuerda que los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Pues pidámosle al Señor nosotros. La Biblia nos habla a nosotros en Mateo 7 que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, que toquemos y se nos abrirá. Pero eso es un llamado a la persistencia. Por eso le insto yo a que siga orando, que siga clamando, que siga guardando en las promesas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin oración es imposible que tenga comunión con Dios. Todo va de la mano, mis amados hermanos oyentes. Es necesario que nosotros día con día vivamos en oración, que no andemos por vista, porque si no, no vamos a conseguir nada. Si andamos por vista, nosotros vamos en la carne, a lo que vemos vamos a creer. Nosotros tenemos que vivir por fe, aguardando las promesas que Dios nos ha dado.
La incredulidad es una de las notas que describe nuestro mundo hoy en día. Pero cuando Cristo vuelva, es posible que la fe esté en un nivel muy bajo. Y eso es el significado de esta frase. Usted se ha dado cuenta con lo que está pasando ahorita, que comienza esa tribulación. Se ha venido la fe de muchos abajo. Yo he escuchado, a mí no me lo han contado. Muchas personas, y por qué no decirlo, muchos creyentes han estado dudando de las promesas de Dios. Por eso el Señor Jesús, Él conociendo el futuro, Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mis amados hermanos, es necesario en la vida del creyente, el seguidor de Jesucristo, una vida de oración. De esa manera es como nosotros vamos a vencer esas debilidades. Nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros aprendemos a orar de esa manera, como estábamos hablando, en el espíritu, alabando, glorificando el nombre de Dios primero y dejando por último, si a usted le es imposible dejar, quiero, dame, necesito, déjelo de último, primero, pida para que Dios le ayude a ganar almas, para poder compartir el evangelio con otros necesitados. Es difícil creer, pero es cierto. Todos los días mueren muchas personas sin esperanza. Por eso es que es necesario que nosotros compartamos de Dios. Y es necesario tener esa vida de oración para estar fervientes en el Espíritu. ¿Cómo cree que el apóstol Pablo pudo aguantar todas esas tribulaciones? El día de ayer mi hija relataba, contando lo que el Señor Jesucristo cuando llegó y Él oró cuando estaba a punto su alma de desfallecer. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, le dijo a sus discípulos. Y Él les dijo esa frase, orad para que no entréis en tentación. Es necesaria la oración. Aquellos que andaban pegaditos de la mano del Señor Jesús. Si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, ay hermanos, el enemigo va a tomar auge en nuestra vida. Se van a venir muchos problemas. Y luego nosotros vamos a estarle echando la culpa a Dios. Dios nos ha provisto todas las armas. Dios nos ha dado de su Espíritu. Lo tenemos todo a nuestro favor. Tenemos la victoria también en Jesucristo. De nosotros depende. Él nos ha dado un libre albedrío que nosotros podemos tomar las decisiones que querramos. De nosotros va a depender mucho eso. El Señor siempre está ahí haciendo el llamado por medio de su Santo Espíritu, tocando nuestro corazón. Hijo, acuérdate de orar. Acuérdate de estar en comunión conmigo. De nosotros depende. De nosotros depende si estamos, si vivimos esa comunión con Jesucristo. La oración no puede, mis amados hermanos, dejarse de un lado en la vida del creyente. Todo va de la mano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo va de la mano. Pero es necesario esa vida de oración. La pregunta de Jesús implica que tal fe no será hallada en la tierra a menos que sus discípulos, que sus creyentes aprendan a orar siempre y no desmayar. Propongámonos en dependencia de Dios, que nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos en fe para preservación del alma. Recuerde que de eso va a depender la vida eterna. Oro en el nombre de Jesús para que estas palabras, mis amados hermanos, les alienten, les animen
Hemos visto nosotros la mano de Dios en medio de esa oración, creyéndole al Señor. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: de cierto les digo, que cuando oréis, creed todo lo que pedís y os vendrá. Los estaba retando Él. Ese es un reto para que nosotros, cuando oremos con todo nuestro corazón fervoroso, le creamos a Él y va a venir la respuesta. Yo se lo puedo asegurar. Todavía tengo oraciones, tengo peticiones delante de Dios que no las he recibido, pero sigo aguardando en Él, dándole la gloria a Él. Sigo creyéndole a Él que pronto llegará la respuesta en el tiempo perfecto de Él. A su momento Él dará la respuesta. El Hijo se sometió al Padre estando en la condición humana y le dijo: mas no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Si Él nos dejó ese ejemplo, nosotros ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? Dios es soberano. Dios es soberano. Deje que Él actúe en su tiempo y todo va a ser perfecto. Solo dele la gloria a Dios y verá las respuestas de sus peticiones. Les amamos en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Ruego a Dios que esta palabra llegue allá a sus corazones y que nos dé ese ánimo, ese aliento por medio del Santo Espíritu para que tengamos una vida fervorosa en oración. Y entre más oremos nosotros, nuestra fe va a crecer más, se va a aumentar. Vamos a ver prodigios y milagros. Y entonces el Señor va a encontrar ese agrado en nosotros y poco a poco va a ir dando respuesta a esas peticiones que tenemos delante de Dios. Como siempre decimos, que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus hogares. Y en el nombre de Jesús, que todo lo que emprendan, que el Señor lo bendiga en el nombre de Jesucristo. Les enviamos bendiciones a sus hogares, a sus familias, mis amados hermanos. Oramos nuestra oración para que todos estén bien. Aquellos que están sufriendo una prueba de enfermedad, que el Señor, en el nombre de Jesús, los ayude a soportar esa prueba. Y que le creamos al Señor que pronto vendrá la respuesta. Recordemos que Él tomó, en ese amor, tomó toda enfermedad y toda dolencia sobre Él, se las echó encima en esa cruz. Y por su llaga, dice el profeta Isaías, hemos sido curados. Créale al Señor, a su palabra, y va a recibir la respuesta. Que el Señor les bendiga grandemente y nos miramos, si Dios permite, el próximo domingo. Que la paz de Cristo les guarde, mis amados hermanos. Dios les bendiga.